hay como un imaginario que en una pareja del mismo sexo uno cumple la función de sostén y el otro de terceridad, que antes se llamaba función materna y función paterna, o que uno hace de mujer y otro de hombre. Personalmente creo que no es así, pero quisiera escuchar su opinión. Mm-hmm. Eva would like to know your opinion about this idea that in homosexual couples, one of them is the sustaining one, sort of behaving as if he was a supportive mother, whilst the other one is the one behaving as if la ley paterna, like paternal law, the thirdness would be, tertiarity. And she feels that it should not be like that, but she would like to know your opinion about this sort of generalized idea about the roles in a homosexual couple. I think it's true in some couples that they fall into sort of a maternal and a paternal function that way. But I think in couples that are the most psychologically healthy and engaged, it doesn't have to fall into those things along gender lines. It can be hopefully both parents, and this is true for heterosexual people too. Hopefully both parents have a maternal and a paternal function that doesn't have to overlap entirely with their gender. And hopefully there's flexibility within the couple over time in who takes on which roles. Que eso puede ser cierto en algunas parejas, pero que según su experiencia, las parejas que son más saludables, por así decir, a nivel psíquico, no siguen estos patrones de adecuarse a estas funciones materna y paterna, simplemente por el hecho de que tanto madre como padre tienen aspectos paternales y maternales, cada uno de ellos, lo cual nos vuelve a traer el tema de la flexibilidad, claro. Y de no estos roles fijos. Sí, y además en las parejas heterosexuales también, sí, ¿no? Están estos aspectos que también con el tiempo, según el contexto, pueden modificarse. Sí, estoy de acuerdo. I think also that what defines the third, lo que define el tercero, people are hopefully in triangles that are oscillating in their nature, so that what defines the third is being left out of the couple for the child, regardless of gender within the couple. Y lo que define al ser tercero es el que queda afuera de una pareja, independientemente de una cuestión de género. Si hay tres, hay dos que están unidos y uno que está fuera. No, pero en el psicoanálisis la función de terceridad es el que hace sentir a la madre que el hijo no es su propiedad, que hace cuña en esa diada. But Eva is also referring to the notion that the third is the one prohibiting the mother from keeping the baby to herself, establishing the law, saying, well, certain things are not allowed. El hijo es un sujeto, no es tuyo. She means it in the Lacanian sense of laying down the law and creating separation. Claro, lo que crea la separación. I think thirdness can evolve from the experience of people having a stronger bond with each other than they have with you, or a different bond with each other than they have from you. I would hope that the mother is not so crazy that she would only be with the child anyway. She should herself be able, in part, to break if she is going to be part of a couple, I would think. So that's why I don't like the genderedness of that kind of Lacanian idea, particularly. Sí, especially because there are so many times, like, it's not like we see people who are completely crazy because they grew up with one parent. I mean, sometimes, but often we see people who have a clear sense of thirdness, and of there being a law there without the father stepping in and putting it down in that way. Sí, que no está de acuerdo con esta. I think we also tend to call these things maternal and paternal, but we only call them that because that's the tradition of who does what in a family. It's just a continuation of sort of sexist ideas in some ways, even though there is the biologic function of nursing and other things like that. I think we still
are really, it's sort of a sexist perspective that one should be this way and one should be the other way. Esto de lo maternal y lo paternal tiene que ver con un sexismo, tiene que ver con el apoyarse en ciertas cuestiones biológicas como ser, por ejemplo, el amamantamiento, ¿no? Sí. Una mamá que es la que amamanta, pero que en realidad no le parece que tenga que estar, que tenga que entenderse de ese modo, y toma lo del padre que interviene y que prohíbe. Tercero. Dice que en general una madre tiene que estar muy loca, que si está en una relación de pareja, ella tiene que tener también los medios como para no apropiarse ella del niño, porque se supone que formó una pareja y después tuvo esa descendencia. Y entonces como que no es necesaria esta interdicción de parte de un padre, porque es algo que la madre ya tiene, salvo que sea una persona con severas dificultades. Por otro lado, también dice Susan que no necesariamente la salud tiene que ver con el niño en esta diada como tradicional, de la diada, no, y fruto de esta pareja tradicional, porque mucha gente que está bien psíquicamente no fue criado en el contexto de padre y madre, con lo cual es bastante relativo, ¿no? I think psychoanalysis has made a mistake in not broadening its ideas to fit the many families of the world, you know? El psicoanálisis lo que hizo mal fue no ampliar los conceptos a todas las clases diferentes de familias que existen en el mundo, sobre todo actualmente. Sí. Lo que pasa es que Freud respondió a una época, a una cultura, Sí. ¿no? Muy victoriana. And I'm surprised by how much I think gay marriage has helped with that. I didn't think gay marriage was such a big deal to me personally, but it actually turns out to be a big deal because it makes it so simple. Like you just say, it's my wife, and that's very clear to everyone. Claro, so in America, they can like it or not like it, but that's what it is, and it's clear, you know. Que la apertura tiene que ver con el casamiento gay. Que capaz, como ahora está la posibilidad del matrimonio entre homosexuales, eso es un hecho. Mi esposa, mi esposo y listo, es así. Entonces eso ayudó a que se hubiera más apertura respecto de las cuestiones estas de las nuevas formaciones, digamos, de pareja y de familia. Que ella personalmente no es que estaba muy interesada en que hubiera casamiento entre personas homosexuales, pero que como que facilitó bastante, porque es el hecho civil, claro, digamos, ¿no? Que está ahí. Sí. Es legal, sí. Está aceptado legalmente. Sí, acá, bueno, acá también. Sí, acá también. Acá también. ¿Ella sabe que acá lo tenemos? Sí, acá he usado mi libro y a mí me consultaron para el matrimonio igualitario. Sí. Ajá. Decile. Here in Argentina we have gay marriage as well, and Eva was consulted on that subject before it was. When was it passed? When was it? No hace mucho, many years ago. Yeah, about what? 10 years ago? Sí, 10 years ago. About 10 years ago. There's gay marriage here in Argentina. And the book I wrote too. They read this book. Great. Yes. I didn't think it would make such a personal difference to me because I had already been with my partner for many, many years before then, since we got together when we were both 21. But it does make a big difference. It's surprising. Yes. Claro, ella pensó que habían estado tanto tiempo juntas que no le iba a hacer mucho cambio el hecho del matrimonio en sí mismo, pero hizo más cambio del que pensaba. ¿La ley o ustedes se casaron? What make the difference? The law or that you married? I think the law makes it easier and also true when you introduce your spouse, you just say, this is my wife. And it's clear to everyone, as opposed to there never was a good word in English where you're going to say partner, it sounds like a business partner, you're going to say lover, but then the emphasis is on sexuality only, you're going to say mate, it's very, the language of wife, it's just very clear, Claro. La claridad del lenguaje que aporta la ley, claro, ¿no? Porque en inglés estaba
como socio sería. Partners tiene una connotación también comercial o de trabajo. Partner, como acá cuando decimos pareja, acá mi pareja, sí. pero no había una palabra como parecido a pareja, era todo, o amante, es decir, lover, es como que solamente aborda la parte sexual y no la parte de compañero, de compartir y de un montón de otras cosas, ¿no? Claro. Entonces es como que el tema de la ley le puso como un nombre y fue facilitador en ese sentido, ponerle nombre. Claro. Can you tell us what do you think about Oedipus complex? Bueno. The Oedipus complex in children. No, si habría que ampliarlo or general opinion about the concept of the Oedipus complex. Uh-huh. I think the Oedipus complex is important, and it happens in all children, regardless of the genders of the parents. I just think that what's important about it is more the idea of being left out and of wanting things from both parents that you can't have. And that's what's really important about it is going from the dyad to the triad. So I've seen it very clearly in my own children where they go through these periods where they want to win you over and they want to be with you and they write you romantic notes. And, I think it happens the same in gay and lesbian and transgender families because it's not so much about male and female as it is about the third, and the idea of there two people that have a different and in some ways in your mind as a child, a better relationship that you aren't allowed to have with them. Mm-hmm. So I think it's important. I just think that that's what's important about it. Sí. Bueno, que lo importante, que es un concepto importante, pero que se da en todos los niños, de todas las parejas, que lo ha visto en sus propias hijas y en todo tipo de familia, digamos, transgénero, con padres homosexuales y demás, pero que tiene que ver con el pasaje de la díada a la tríada, con que según los ojos del niño, en ese triángulo, hay dos que gozan de una relación que tiene que ver con que el niño de ahí está excluido, hay algo de lo que él no participa. Y que desde ese punto de vista que está más allá del género es de donde ella ve que es importante porque tiene que ver con elaborar esa tríada, ¿no? Uh-huh. Ese lugar, como que tratan de tenerlo todo, los niños, ¿no? Escriben, ¿no? Quieren ganarse a uno, ganarse al otro de los padres, y bueno, y eso es lo que tienen como que poder procesar, ¿no? One thing I do think is important is the fact of the son or daughter being alike or different than the mother and the father, because I think that some of the ideas about it being harder for men having to disidentify with their mothers if they have a mother that's taking care of them to become like the father and strong, like some of those ideas I think really they're very interesting, the difference in the genders and the impact on the daughter. For example, Judith Butler's idea that, the homosexual aspects of the relationship with the mother have to be disavowed, and therefore that femininity has a certain melancholic tone to it, I think are interesting. So I do think there's something about gender similarity and difference. It just isn't as cut and dried, and it isn't as much step by step and only according to gender as it seemed in what Freud was writing. Okay. También todo un elemento relacionado a las identificaciones y desidentificaciones de los rasgos. Por ejemplo, un hombre que toma rasgos de su madre cuando es solo criado por su madre, y una cantidad de otras cosas que son importantes, pero que no tienen que ver estrictamente con una cuestión de género en el complejo. Los rasgos de carácter y qué es lo que se espera de cómo se van desarrollando, que toman de uno y de otro, pero como formadores de carácter me parece que lo está diciendo Susan, más que como cuestiones de género que haya que... Bueno. Susan, como que pienso que por terminaríamos, uh-huh. Quisiera saber si ella piensa que hay algo que nos gustaría decir, que le parece importante y que no le preguntamos. Bueno.
Susan, Eva here feels that perhaps it would be a good idea to bring this interview to an end, and she wanted to ask you if you would like to say something that perhaps she hasn't asked you, or something important that we haven't yet discussed. Do feel free to tell us. I think if psychoanalysis can get away from some of our developmental and gender-based ideas, it's an incredible treatment for many people. I notice more tendency for sexual and gender minorities going into analytic training and treatment. And also the same thing we have many more people at our institute now whose racial and ethnic backgrounds are different. And I see that as a very good sign that analysis is helpful with identity, understanding who you are and what matters to you and what you want. And I think if we can be more open the way we have started to be, the better, the more people will want what we have to offer, and it will be useful to them. Mm-hmm. I'm very impressed by the high number of Southeast Asian, Indian, Filipino, Chinese applicants we have to our analytics center. And I think when psychoanalysis gets very culture-bound, it's a problem, but we're at our best when we are talking about taking ideas and turning them on their head, like challenging them and looking for what's beneath them. Like, we're very good when we do that, and we're very bad when we try to construct grand theories about lots of things, Cree que el psicoanálisis es un campo de ayuda fundamental que si logra sacarse de encima toda esta cuestión del desarrollo, de lo que decía antes, ¿no? De las etapas del desarrollo y las cuestiones de género, que es sin duda una disciplina que ayuda a muchísima gente. Ella ve que hay mucha gente perteneciente a minorías ya sea culturales, gente que viene de China, gente que viene de Filipinas, gente que viene de otros países, que no solamente pide tratamiento para ser ayudada, sino que también se embarca en la formación analítica, que los institutos tienen ahora una diversidad cultural muchísimo más amplia de la que solía ser antes. Eso es un signo de todo lo que el psicoanálisis tiene para ofrecer. Y ella lo que ve es que si el psicoanálisis siempre se centra en ofrecerle al otro la posibilidad de que se cuestione sobre su identidad, quién es, qué le importa, quién ama, qué le sirve, qué es bueno para él, es una llave que, digamos, abre como una perspectiva de ayuda para muchísima gente. Mientras que si queda como muy ligado a una determinada cultura, es como que los efectos que tiene terminan siendo como muy restrictivos y ahí ya es como que toda esa diversidad como que se pierde. Pero ella dice que últimamente está como muy sorprendida del multiculturalismo de los candidatos, de la gente que también lo elige como formación, ¿no? Bueno. Formación analítica. I think we're at our best when we can contain a lot of complexity and resist the urge to pin things down. That's what analysis is really good at, is containing a complexity and multiplicity of views, and I think that's a big part of what's helpful about it. So. Claro, cuando aborda la complejidad, cuando el analista puede abordar, sí, qué interesante. Cuando el psicoanálisis es como que está en su mejor momento, sí, sería, ¿no? Yes, sure. Bueno, Susan, me despido, fue un placer, muy interesante hablar contigo y bueno, espero que podamos seguir teniendo más conversaciones. It was a real pleasure, and she hopes that. So, bye bye. ¿No? I will send you a mail. Bye. Okay. Thanks a lot. Okay, you're welcome. Good luck with the project. Thank you very much. Bye. Bye. Sure.